hablaremos sobre los procesos de refinación del petróleo. Mi compañero Eric Serapin va a... Ya, bueno, para comenzar vamos a hablar un poco sobre el origen del petróleo. El origen del petróleo viene de origen orgánico. Viene de las composiciones fósiles de las plantas, organismos, animales, todos juntados en un solo, por el tiempo acumulados y sedimentados por tiempo de capas de tierra. Con una gran presión y altas temperaturas, estos compuestos orgánicos llegan a descomponerse, dando así el origen del petróleo. Esto es una teoría, todavía no se comprueba a ciencia cierta bien el verdadero origen, pero es la teoría más aceptada sobre el origen del petróleo, el origen orgánico. Hay otro que he leído hacia grosso modo que es el origen inorgánico. La forma más intuitiva de localizar el petróleo de las primeras personas fue cuando el petróleo empezó a aflorar a la tierra. O sea, ahí empezaron a descubrirse el petróleo. Nunca hubo una técnica para buscarlo, o sea, que hay petróleo, nada, ¿no? Después, con el tiempo que trataron de... La geología avanza también y el impulso a lanzando ondas sísmicas. Lanzan una onda sísmica a la Tierra, la onda sísmica rebota y de acuerdo a ese rebote de ondas sísmicas es donde se produce, donde da un cierto resultado, un cierto porcentaje de si hay petróleo o no. Porque la única forma a ciencia cierta de saber si hay petróleo es excavando. Estos son aproximaciones, teorías y estudios que se hacen, ¿no? Ahora, ¿cómo explotar el petróleo? La mayoría de los pozos se usa perforando con una broca, más o menos un promedio de 500 metros a 1 kilómetro, depende del pozo, y el petróleo empieza a aflorar por la presión interna que tiene adentro, ¿no? Por la diferencia de presiones el petróleo empieza a aflorar. Es una forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el petróleo, la presión ahí es igual a la de la atmósfera, ya no va a empezar a aflorar? Entonces ahí es donde se busca, se inyecta el agua, inyección de agua, explotación por inyección de agua. Al inyectar el agua, ¿qué es lo que busca? Aumentar la presión para así hacer expulsar al petróleo y que salga a flote. Esa es otra. Ahora, la otra forma es inyección de vapor de agua. La inyección de agua se usa para cuando el petróleo es menos viscoso. En cambio, la inyección de vapor de agua se usa para un petróleo de alta viscosidad, porque aparte, como es el vapor de agua, va a calentar el petróleo y va a disminuir un poco la viscosidad que va a impulsar a que el petróleo fluya hacia la superficie. Esas son las dos técnicas más comunes que se usan para la explotación del petróleo. Una refinería es un enorme complejo donde ese petróleo crudo se somete en primer lugar a un proceso de destilación y separación física y luego a procesos químicos para extraerle la variedad de sus componentes. El petróleo tiene una variedad de componentes, alrededor de 2000. En las destilerías se destila el fraccionamiento al petróleo. Como este compuesto contiene más de 1000 hidrocarburos, no se intenta la separación individual de cada uno. Es suficiente obtener fracciones de su composición y productos homogéneos, destilando entre dos temperaturas prefijadas. La operación requiere de varias etapas. La primera de ellas, la destilación primaria o topping. El crudo se calienta a 350 grados centígrados y se envía a una torre de fraccionamiento metálica de unos 50 metros de altura, en cuyo interior hay numerosos platos de burbujeo. Un plato de burbujeo es una chapa perforada montada horizontalmente, habiendo en cada orificio un pequeño tubo con capuchón. De tal modo, los gases calientes que ascienden dentro de la torre atraviesan el líquido más frío retenido por los platos. Tan pronto dicho líquido desborda en un plato, cae al inmediato interior. La industria petroquímica sería bastante importante porque permitiría completar la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Agregar el valor adicional al gas natural, con una industria petroquímica desarrollada que podríamos obtener como productos derivados del gas. Estaba a $2 el barril en más o menos de 60 y ahora estamos variando más de 140. Dejar esa dependencia del petróleo y empezar a producir o usar nuestro combustible que tenemos, que es el gas natural, ¿no? El de Camisea, San Martín, bueno, Aguetía es muy particular, ¿no? Pero, o sea, tratar de usar nuestro propio combustible que tenemos y dejar de depender de ese monopolio, ¿no? Porque actualmente la única empresa de petróleo peruana que tenemos es Petroperú y se importa, se compra este petróleo, ¿no? Entonces, lo que se está tratando ahorita por el gobierno es impulsar a usar los combustibles, no tanto en los proyectos como hay para convertir los automóviles a gas natural. Las empresas, por ejemplo, tengo una empresa donde trabajo metido Fonsur,
que trabajaban a base de petróleo, las calderas, nada más. Y una vez que me llevó, ahí estaba la planta y ya esa parte de petróleo ya estaba deshecho, lo habían convertido todas las calderas a gas natural. O sea, ahora las industrias ya no están dejando de consumir petróleo, sino usando el gas natural. Eso alivia los costos y también alivia cuanto a la contaminación. Eso es la promoción, es de dejar la dependencia del petróleo y usar el gas natural. Que ustedes cuando hacen un trabajo, lo que hacen es igualmente el fondo, lo hacen de fondo, de forma y de fondo. Lo que acaban de comentar, lo que acaban de hablar, es el fondo. Pero ningún fondo, el fondo no se ve, sino hay la forma de cómo llegar. Y ustedes tienen que trabajar mucho. Yo voy a hacer una pregunta, como lo dijo el ingeniero Víctor Ramírez. El tema del petróleo es un tema muy trillado, ¿no? Podríamos decir en ingeniería química, pero como este es un tema emotivo, como este es un tema que, o mejor dicho, los temas que cada uno de ustedes han escogido es un tema que los ha motivado para el desarrollo de su futura carrera profesional. Yo quisiera preguntarles en ese enfoque, ¿no? ¿Qué los motivó? ¿Cuál fue tal vez los factores, los criterios, los indicadores que hicieron de que sigamos tocando este tema que es bastante vasto, complejo, ¿no? Como es el tema del petróleo? No sé, es un campo enorme. Por lo menos en el grupo, no me acuerdo y me acuerdo bastante porque ahorita analizar ese tema, aparte de la carrera, entonces, generalmente dicen ingeniero de petróleo se dedica a la parte de petróleo, pero no, el ingeniero químico también puede inclusive trabajar en esas ramas de las refinerías, trabajar en muchas cosas relacionadas con petróleo. O sea, cualquier problema que haya con el petróleo afecta a todo, a la economía, las amas de casa, las industrias, o sea, todos reciben ese shock, ¿no? Eso es un poco